¿Sabías que durante casi 2 años Washington te escondió la verdad sobre lo que en realidad pasó con la detención de Ismael El Mayo Zambada? Porque ahora, después de guardar silencio, el propio FBI acaba de presumir con orgullo una operación secreta que ejecutó dentro de territorio mexicano, burlando por completo los radares de México, y su entonces embajador le juró a la cara al gobierno mexicano que su país no había tenido nada que ver. Hoy esa mentira se cayó sola. Y lo más sorprendente no es la operación, es la respuesta con la que la presidenta Sheinbaum le paró en seco a Washington. Quédate hasta el final, porque esto ya es mucho más grande que la captura de un capo. Que quede claro desde el principio, porque la mala fe siempre va a querer torcerlo. Aquí nadie está defendiendo a un narcotraficante. Ismael El Mayo Zambada era un criminal buscado con órdenes de aprehensión en México, y su lugar es la cárcel. Eso no está en discusión. La propia Sheinbaum lo dijo con todas sus letras. Lo que sí está en discusión es otra cosa mucho más grande. Si una potencia extranjera puede meterse en territorio mexicano, operar en secreto y burlar a las autoridades mexicanas sin permiso y sin avisar, eso no es combatir al narco, eso es violar la soberanía de México. Y aquí están los dos bandos de esta historia. De un lado, unas agencias de Estados Unidos acostumbradas a actuar en México como si fuera su patio trasero, sin rendirle cuentas a nadie. Del otro, una presidenta que por primera vez les dice con firmeza que hasta aquí llegaron, que en México mandan los mexicanos. Hoy te voy a mostrar 3 cosas que Washington no quería que supieras, y una de ellas explica por qué el propio gobierno termina siendo el testigo en contra de su embajador. Todo se remonta a julio de 2024, cuando El Mayo Zambada fue detenido en Estados Unidos tras ser subido a un avión que despegó desde territorio mexicano. En su momento, la versión oficial fue confusa y llena de huecos. El entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, aseguró que el gobierno de su país no había tenido intervención alguna, ni en la detención, ni en el traslado. Detente un segundo y procesa esto, porque ahora sabemos que esa versión no coincide con lo que presuntamente ocurrió. Casi 2 años enteros después, el propio FBI destapó toda la verdad, y lo hizo de la forma más descarada y desvergonzada posible. La agencia donó el avión de la operación a un museo en Nuevo México, y ahí, con todo orgullo, reveló los detalles que antes había negado. Bautizaron oficialmente la operación con un nombre en clave, Air Kings. Mostraron fotografías inéditas de sus agentes arrestando a los capos al bajar del avión, exhibidas casi como un trofeo de guerra en una vitrina de museo. Reconocieron, sin rodeos y sin que nadie se los exigiera, que fue el FBI el responsable directo del operativo, algo que 2 años antes habían negado rotundamente. Y aquí viene lo que hiela la sangre. Escucha bien lo que significa. Ese avión estaba preparado para ser invisible ante México. Tenía el número de serie alterado. Tenía una matrícula clonada. Tenía la geolocalización apagada para que los radares del gobierno mexicano no pudieran detectar el vuelo. Y tenía las luces modificadas para volar a oscuras. Todo diseñado para que México no viera nada, para operar en las sombras dentro de una operación que involucraba su propio territorio. Una agencia extranjera preparó una operación entera para burlar deliberadamente a las autoridades mexicanas. No fue un error, no fue casualidad. Fue una operación diseñada con precisión milimétrica, pensada de principio a fin para dejar a México ciego frente a lo que ocurría en su propio cielo. Y luego, encima, lo negaron. Miraron a México a la cara, con total seguridad y sin titubear, y dijeron que no habían tenido absolutamente nada que ver. Esa es precisamente la magnitud del engaño que hoy mismo Sheinbaum dejó al descubierto, y esa es exactamente la clase de mentira que ninguna nación soberana debería tragarse en silencio, mucho menos cuando viene disfrazada de gesto de cooperación entre países amigos y presentada, años después, como una hazaña digna de presumirse en público. Si tú también exiges que se respete la soberanía de México frente a cualquier potencia extranjera que quiera pasar por encima de sus autoridades, dale like a este video ahora mismo y suscríbete para seguir destapando todo lo que Washington no quiere que sepas. Tu apoyo es lo que nos permite romper el cerco informativo y llevar esta historia a cada rincón. Activa la campanita para no perderte nada. Y ahora sigamos, porque lo mejor de esta historia viene después. Ante una revelación tan explosiva, la reacción fácil habría sido el estallido, el grito, la ruptura diplomática.
Pero Sheinbaum no jugó ese juego. Como la ajedrecista que no mueve por rabia sino por estrategia, no salió a romper relaciones ni a lanzar amenazas al aire, ni cayó en la tentación de convertir esto en un pleito de declaraciones. Hizo algo mucho más poderoso, algo que en política exterior pesa más que cualquier grito. Anunció que iba a exponer toda la verdad con documentos, con una línea del tiempo completa, ante el país y ante el mundo entero. Convocó a la Fiscalía, a la Cancillería y a la Consejería Jurídica, a las tres al mismo tiempo, porque un caso de esta magnitud no se resuelve con una sola dependencia. No iba a improvisar ni a salir con declaraciones sueltas ante los micrófonos. Iba a demostrar con pruebas documentadas cómo actuó Washington y cómo mintió su embajador, paso por paso, sin dejar un solo cabo suelto. Y la respuesta de Sheinbaum se sostiene sobre tres movimientos que dejan a Washington sin defensa posible. El primer movimiento fue separar con claridad las dos cosas, para que nadie pudiera torcer el mensaje. México combate al narco como nadie dentro del marco de la ley, y no defiende a ningún criminal, pero al mismo tiempo, combatir el crimen jamás puede ser excusa para violar la soberanía nacional. Con eso le quitó a sus adversarios el argumento de que defender la soberanía es defender al narco. No lo es defender a México. El segundo movimiento fue exigir la verdad con hechos y no con palabras. En lugar de quedarse en la queja, Sheinbaum ordenó reconstruir toda la cronología desde el año 2000 y pidió a la Fiscalía que revele qué se le informó en su momento al gobierno mexicano, para poner sobre la mesa, punto por punto, lo que se dijo entonces y lo que de verdad pasó. Está construyendo, ladrillo por ladrillo, un expediente imposible de rebatir ante cualquier tribunal internacional o cualquier foro diplomático. Y el tercer movimiento, el más poderoso de todos, fue convertir un caso de narcotráfico en una lección de soberanía para toda la relación con Estados Unidos, resumida en una frase que debería quedar grabada: cooperación sin subordinación, sin injerencismo. México colabora, sí, pero de igual a igual, con respeto mutuo y sin líneas ocultas, no como el subordinado que agacha la cabeza ante nadie. El aliado más inesperado de la versión de México terminó siendo el propio FBI, así como lo oyes. Durante casi 2 años, la versión oficial de Estados Unidos fue que ellos no habían tenido nada que ver, y ahora es la propia agencia estadounidense la que, al presumir la operación en un museo, desmintió a su propio gobierno. Fueron ellos mismos, con su propio orgullo institucional, los que dejaron en evidencia la mentira del embajador. No hizo falta que México presentara una sola prueba, ni contratara a un solo abogado internacional, ni pidiera un solo favor diplomático. Washington se delató completamente solo, con su propia vanidad de operativo exitoso. Y aquí está la gran ironía que Washington no puede tragar. Del lado de adentro, los adversarios de Sheinbaum en México ya están intentando torcer la historia, diciendo que defender la soberanía es defender al narco, que es exactamente lo que ella advirtió que iban a hacer. Pero el pueblo no es tonto, y tampoco tiene la memoria tan corta como algunos quisieran. Sabe distinguir perfectamente entre perseguir a un criminal dentro de la ley y permitir que una potencia extranjera pisotee al país entero sin pedir permiso. Y hay algo todavía más incómodo, porque en este caso existe una contradicción brutal por parte de Estados Unidos. El mismo país que cataloga a los cárteles como organizaciones terroristas es el que, según se ha señalado, habría dado protección a algunos de sus integrantes dentro de su propio territorio a cambio de colaboración. Los llaman terroristas con una mano frente a las cámaras y con la otra, en privado, los cobijan cuando les conviene para sus propios fines. Escucha bien lo que significa esto. No es un desliz burocrático ni un error de comunicación. Es una doble moral construida a propósito, sostenida durante años bajo el disfraz de la cooperación antinarcóticos, y que ahora mismo se está cayendo a pedazos frente a todo el mundo, exhibida por el propio gobierno que la diseñó. Y esto, con todo lo fuerte que ya suena, apenas comienza. Y esto no es una disputa lejana entre gobiernos. Esto te toca a ti, a tu país, más de lo que imaginas. Durante décadas, las agencias de Estados Unidos se acostumbraron a operar en territorio mexicano como si fuera suyo, entrando y saliendo, haciendo operaciones sin permiso, tratando a México como un subordinado de segunda categoría, como un socio menor, al que solo se le avisa cuando ya todo está consumado. Y cada vez que una potencia extranjera actúa a espaldas de México, se pisotea la dignidad de todo un país.
la dignidad tuya, la de tu familia, la de tu nación entera. Cuando Sheinbaum le exige respeto a Washington, no está peleando por un capricho personal ni por quedar bien en una conferencia de prensa. Está peleando por algo que te pertenece a ti, a cada mexicano, el derecho de México a ser un país libre, soberano y dueño absoluto de su propio territorio, donde las decisiones las toman los mexicanos y no agencias extranjeras escondidas en las sombras, operando de noche con las luces apagadas para que nadie las vea. Ese respeto, por más abstracto que suene cuando lo repiten en un noticiero cualquiera, es precisamente lo que marca la diferencia real entre una nación libre y soberana y una colonia disfrazada de aliado estratégico. Y hay una consecuencia todavía más grande, porque lo que está haciendo Sheinbaum cambia las reglas de la relación con Estados Unidos para las próximas décadas. Está estableciendo el principio de que la cooperación se da entre iguales, nunca entre un amo y un subordinado. México sigue colaborando contra el crimen organizado, sí, pero nunca más va a permitir que lo hagan a un lado dentro de su propio territorio. Esa recuperación de la dignidad nacional vale más que cualquier operativo aislado o cualquier titular de un día, porque significa que nació un México que ya no agacha la cabeza ante nadie, ni siquiera ante la potencia más poderosa del planeta, y eso es algo que ninguna administración futura va a poder deshacer con facilidad. Si tú también estás de pie, defendiendo la soberanía de nuestra patria, frente a los que intentan pisotearla, demuéstralo ahora mismo dejando tu comentario aquí abajo con la frase «Viva México soberano». Comparte este video en todas tus redes sociales para que la verdad llegue a cada rincón del país, y suscríbete a este canal para seguir destapando todo lo que Washington no quiere que sepas. México le está recordando al mundo que su soberanía no se negocia, no se pisotea y no se vende. Nos operaron en las sombras y lo negaron. Y hoy México encendió las luces. Nos vemos muy pronto en el próximo análisis. Y ahora dime en los comentarios, ¿crees que Estados Unidos por fin va a respetar la soberanía de México o va a seguir operando en las sombras como siempre? Escríbeme tu respuesta.